Dios es una bendición. Amén. Diga: Señor, habla a mi vida, por favor. Enséñame tu palabra. Permíteme, Señor, cada vez estar más lúcido, caminar en tu luz, Señor, aprender de tu voluntad, aprender, Señor, de tus propósitos, de tu misericordia. Llénanos más y más de tu presencia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra. Hemos hablado muchísimo sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, inclusive antes de ser cristianos, ¿verdad? Algunos, los que fueron católicos antes de estar en este lugar, de pronto cada diciembre se practicaba la novena, ¿no? La novena navideña. ¿De qué data la novena, verdad? ¿De qué habla la novena como tal? Del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y entonces se habla del nacimiento de Cristo. Y de pronto en Semana Santa se habla mucho sobre la muerte de Cristo, ¿no? En Semana Santa se habla sobre la crucifixión del Señor Jesucristo. Se habla sobre este tema. Poco o casi nada creo que se habla sobre la venida del Señor Jesucristo, pero también se habla mucho en el mismo, finalizando Semana Santa, el domingo se habla de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Entonces, se habla muchísimo, nacimiento en diciembre, Navidad, Anton Tiruriruiro, ¿sí? Y nacimiento de Cristo. Pero la verdad es, ¿qué tan importante es esos tres episodios? ¿Qué tan importante es para la vida del cristiano, para nuestra fe, estos tres acontecimientos de los cuales o con los cuales nos hemos relacionado muchísimo durante toda la vida y que son acontecimientos, no pasan, inclusive en la vida de algunos cristianos, no pasan de ser unos acontecimientos de la historia del Señor Jesucristo? Pero quiero decirles hoy que para la fe del cristiano, estos tres acontecimientos casi que podemos decirlo que es el todo del cristiano. Es para que lo entendamos. Y espero que a partir de hoy recuerde cada uno de estos acontecimientos como una parte esencial de su eternidad, del propósito de Dios, de la obra del Señor y de la bendición suya como cristiano. Amén. Como parte esencial, primordial, muy importante en la vida suya y en todo el caminar con Cristo, el propósito de Dios desde antes de que usted naciera y el propósito del Señor hasta después de la muerte aquí en la tierra. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la importancia, para los que están tomando apunte, titulé este estudio bíblico, la importancia de entender el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Amén. Y vamos a ir al punto porque tengo cantidad de versículos para leer y cada vez que leemos un texto lo explicamos, así que espero que usted venga muy atento. Gracias. Primero, el nacimiento de Cristo nos deja claro, el nacimiento de Cristo, es la primera parte. El nacimiento de Cristo nos deja claro que es Dios hecho hombre. ¿Quién era Cristo o quién es Cristo? Dios hecho hombre. El libro de Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7, y entramos en la palabra. Filipenses 2,
6 y 7, quiero que lo lean allí al frente. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando allí? De Jesús, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se aferró allí y decir no sé, sino que se despojó de esa investidura total de Dios y se humilló tomando forma de siervo, haciéndose igual a los hombres. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, que el nacimiento de Cristo nos deja en claro que Cristo es Dios hecho hombre. Ahora, estando como hombre, el Señor tomó toda la labor sacerdotal, la labor de director de nuestra fe. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en el Pentateuco, allí encontramos todo lo que el Señor estableció a través del sumo sacerdote y de los levitas. ¿Lo recuerdan? Allí lo encuentran en el Pentateuco. Pero viene el Señor y el mismo Dios se hace hombre, y estando en la condición de hombre, Él toma la responsabilidad y el señorío de toda la vida espiritual del ser humano. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Oiga, note esto. Y lo traspasó en dos formas, ¿no? Pero vamos a hablar que descendió o vino del cielo. ¿Quién? ¿Están conmigo? ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿quién viene a ser Jesús? De acuerdo a este texto. Acuérdense que hoy estamos estudiando y viene a ser el gran sumo sacerdote. ¿Qué función cumplía el gran sumo sacerdote antes de Cristo? Era el encargado de la vida espiritual, del direccionamiento, de establecer, pónganle cuidado a esto, el gran sumo sacerdote era el encargado de decir hágase así, esto no lo hagan. Y cada año el gran sumo sacerdote presentaba sacrificio y él mismo se presentaba delante de Dios y sacrificaba y presentaba sacrificio por todo el pueblo, por todos. Era el encargado de presentar a Dios ofrenda y de presentar a todo el pueblo delante de Dios. Ahora, Cristo, cuando viene en el nacimiento del Señor Jesucristo, a nosotros nos deja esa seguridad de que es Dios hecho hombre y que Dios, a través, siendo hombre, Él se encarga de la vida espiritual de todos. Él toma el lugar de ese gran sumo sacerdote que antes moría uno y ungían a otro gran sumo sacerdote, y moría ese y ungían a otro gran sumo sacerdote. ¿Quién fue el primer gran sumo sacerdote? ¿Lo recuerdan? Aarón. Y de ahí vienen sus descendientes y siempre hubo del linaje, y el Señor vino y tomó ese lugar de gran sumo sacerdote como Dios hecho hombre y a su vez sacerdote del mundo. Ahora miremos Hebreos capítulo 7, pase allí mismo, versículos 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Y dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oiga,
que no tiene necesidad, ese es Jesús, ¿no? Devuélvete otra vez, por favor. ¿Sí? Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, lo necesitábamos. Y dice que él, ese gran sumo sacerdote, es único. ¿Por qué? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, es único. Versículo siguiente. Y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes anteriores, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. ¿Qué le tocaba a los anteriores sacerdotes? Antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, tenía que presentar primero sacrificios por sus propios pecados delante de Dios para ser aceptado por Dios por sus propios pecados y luego sí ofrecer sacrificio y presentar por todo el pueblo, presentarlo delante de Dios. Este gran sumo sacerdote, humano también, pero que es Dios hecho hombre, por eso es la bendición de entender por qué se necesitaba el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Se necesitaba que Dios mismo se hiciera hombre para que pudiésemos nosotros tener alguien que nos presentara delante del Padre, pero que ese alguien no tuviera pecado, que fuese santo, sin mancha, alejado de los pecadores y que fuera totalmente, porque dice, más sublime que los cielos, o sea, que fuera acepto delante de Dios el Padre totalmente. ¿Están entendiendo esto? Y entonces dice que los antiguos sacerdotes tenían, porque eran pecadores, igual que todo el pueblo, tenían que ofrecer sus propios sacrificios, pero el Señor ya no. Y dice, y que luego los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, el nacimiento del Señor Jesucristo, debemos nosotros tener en claro esto, y es que nos deja la seguridad que es hombre como todos los hombres, con la diferencia que es un hombre sin pecado, sin contaminación, alejado del pecado. Capítulo 4, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Note esto. Cristo es Dios hecho hombre, pero quiero enfocarme en esta parte de hombre normal, porque aquí el libro de Hebreos está diciendo que Cristo tomó ese sacerdocio y como sacerdote, como pastor nuestro, Él nos entiende. ¿Alguno cree que ha pecado hoy? El único que pecó hoy tiene que arrepentirse, pastor. ¿Sí? No que el Señor tolere los pecados, no que el Señor tolere nuestros pecados, pero sí tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades. Y que ese gran sumo sacerdote, como entiende nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras debilidades. A todo aquel que se acerca a Él y le dice, Señor, he pecado, el Señor le perdona sus pecados y le presenta delante del Padre como limpio de todo pecado. Por lo tanto, la palabra del Señor deja claro que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y tuvo todas las debilidades que nosotros tenemos.
Todas, absolutamente todas las debilidades que nosotros tenemos, el Señor Jesucristo las tuvo. No quiero entrar en, ¿cómo lo llamamos? En detalles, gracias. Pero tal vez las debilidades que usted tiene también las tuvo el Señor. Las tentaciones que usted y yo tenemos también las tuvo el Señor. Y el Señor es la muestra de que sí se puede decir no a las tentaciones y no a las debilidades de nuestra carne. Sin embargo, el nacimiento del Señor Jesucristo, para los que acaban de llegar, es muy importante para la fe del cristiano. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Quién es Cristo? De pronto voy a recalcar un poco, pero ¿quién es Cristo? Dios hecho hombre. Y como hombre, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote nuestro. ¿Qué función cumple el sumo sacerdote? Lo acabamos de hablar. Velar por la vida espiritual de todos. ¿De acuerdo? Presentar sacrificio ante el Padre por los pecados nuestros. Esa era la labor del sumo sacerdote antes de Cristo y sigue siendo la labor ahora de Cristo como gran sumo sacerdote nuestro. Amén. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el versículo 15 de Hebreos 4 lo estamos leyendo, vuélvalo a leer, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, el versículo 16, siguiente versículo, nos da a nosotros una oportunidad impresionante. Debido a eso, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, ante el trono de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note que en ninguna de las religiones habla de esa oportunidad de ser entendidos por Dios, en ninguna de las religiones, ¿sí? Pero en la verdad de la palabra del Señor tenemos a Dios, que es Dios que todo lo conoce, pero además que todo lo conoce es que también ha sentido lo mismo que nosotros. No es un Dios ajeno al entender nuestras debilidades o comprendernos. Es un Dios que está muy cerca de nosotros y que llegó a la condición, se bajó al nivel del hombre y se hizo débil como nosotros. Pero también nos trajo el ejemplo para demostrarnos que las debilidades no son excusa para sumergirnos en el pecado. Por lo tanto, hoy es importante que entendamos, más que en diciembre, por ejemplo, se acerca ahorita diciembre, y más que ahorita en diciembre entrar en ese contagio de la fiesta de Navidad y del nacimiento del niño Jesús, es recordar que es Dios haciéndose hombre y que desde allí comienza la obra de la esperanza nuestra de la vida eterna. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante el nacimiento del Señor Jesucristo? Porque es la manera en que el Señor, en que Dios programó todo para darnos a nosotros vida eterna. Segundo, ¿por qué es tan importante la muerte de Cristo? Que esto es otro acontecimiento, ¿no? Semana Santa, hacen procesiones, recuerdan las estaciones, ¿no? La llaman las 7 estaciones.
las estaciones donde allí el Señor Jesucristo habló, cayó, etcétera, lo levantaron. Bueno, y la muerte del Señor Jesucristo, que es el segundo punto, la muerte de Cristo, es Dios en su humanidad. Escuche esto para no caer en una herejía. Es Dios en su humanidad, muriendo voluntariamente y sin culpa alguna. Y esto quiero que lo tenga claro. La muerte del Señor Jesucristo es Dios en su humanidad. No que Dios haya muerto, porque Dios, eso para que lo tenga en cuenta, ¿no? No es que Dios haya muerto, porque Dios nunca se murió. La palabra del Señor dice que Dios vive, es, ha sido, es y será siempre. Por lo tanto, no podemos caer en esto para que lo entendamos, y lo va a entender más fácil. Es la humanidad, es Dios en su humanidad muriendo voluntariamente. Escuche esto, voluntariamente y sin cometer culpa. ¿Por qué es importante que ponga allí sin culpa? O sea, sin ser culpable, lo que estoy hablando de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y voy rápido porque son muchos textos y no quiero alargarme mucho. Quiero ser puntual. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Está hablando de Cristo. Note que los primeros versículos habla de Dios hecho hombre, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Obediente. Obviamente, al Señor Jesucristo lo mataron, pero hay que entender esto, y quiero que usted no lo olvide. Dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, no busque ese texto. Dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Algunas personas dicen que Dios obligó al Hijo. No, lo dio, pero su Hijo se dio voluntariamente. Esto fue un consenso entre padre e hijo, y el Hijo se dio voluntariamente. Por eso dice que estando en la condición de hombre, Él voluntariamente, no dice que lo humilló el Padre, sino que Él mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué es tan importante la muerte del Señor? ¿Por qué es más importante que la muerte de cualquiera? Si, por ejemplo, Pablo también murió por el Evangelio, ¿no? Pedro también murió por el Evangelio. Y cada uno de los apóstoles murieron por Cristo o defendiendo el Evangelio. Cada uno. Entonces podríamos decir, pues también son mártires como Cristo. No. Porque Pablo, Pedro, Marcos, Mateo, bueno, todos ellos murieron siendo pecadores, y todo lo hicieron como correspondencia del llamado del Señor y de la salvación, pero todos ellos murieron dando su vida por gratitud al Señor, quien dio su vida por ellos, pero el Señor no había cometido pecado. O sea, hay una gran diferencia. El Señor, que no cometió pecado, Cristo, que no cometió pecado, murió por los pecadores. Por lo tanto, por ejemplo, Charlie Kirk, que murió en estos días por el Evangelio, ¿o no es así? Un mártir del Evangelio. La muerte de él no nos sirve a nosotros para lavar nuestros pecados, porque la muerte de Charlie Kirk por el Evangelio, el Señor ya le ha lavado los suyos propios, y él está entregado al Señor en gratitud por lo que el Señor hizo por sus pecados. Espero no confundirlo. En cambio, el Señor, sin pecado, muere inocente y sin culpa
alguna. El capítulo 5 de Segunda de Corintios, vamos allí. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Ya lo busco. Dice así: al que no conoció pecado, y está hablando de Cristo, escúchenlo bien, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo nunca pecó. Y él nunca conoció pecado. Pero por nosotros pagó como si él fuera un pecador. ¿Me hago entender? O sea, escúcheme bien. El Señor Jesucristo, siendo humano, nunca pecó. Y como persona que nunca pecó, no tenía razón por la cual morir. Él no tenía por qué morir. La palabra del Señor dice que la muerte llegó a causa del pecado. ¿Se acuerda? Cuando miramos Génesis, el Señor le dice, y eso lo vamos a leer más adelante, el Señor le dice a Adán y a Eva: no coman de este árbol, porque el día que comieren de este árbol ciertamente morirán. O sea, escúcheme bien, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero como el Señor nunca había pecado, ni traía el gen del pecado, ¿sí? Entonces él no tenía por qué morir. Sin embargo, él voluntariamente se entregó a morir, se entregó a la muerte y murió para pagar por nuestros pecados. ¿Ahora entienden por qué es tan importante la muerte del Señor Jesucristo? Escúcheme bien. Si usted hoy se diera y dijera: viniera ante mí como pastor, vamos a hacer una cosa, un ejemplo horrible, pero vamos a hacerlo para entender este asunto. Si usted viniera ante mí y dijera: pastor, ejecúteme, quiero morir delante de un pastor, de un siervo de Dios, para pagar por mis pecados. Esa muerte suya voluntaria no pagaría por sus propios pecados, porque usted sigue siendo culpable. Se necesita de un inocente para que pague por nuestros pecados. ¿Ahora está entendiendo por qué tan importante la muerte del Señor Jesucristo? Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Léalo con atención, por favor. Dice: ciertamente llevó él, y está hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió, o sea, llevó él y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero aquí repica y nos explica en el versículo 5 y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, está hablando del Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a hablar. El pecado es una deuda con Dios, el Padre.
Vamos a hablar a cuánto ascenderá la deuda de todo el mundo con los bancos, ¿sí? Vamos a poner una cifra hipotética, ¿verdad? Vamos a creer que las deudas con los agiotistas, las deudas con los bancos, las deudas con el Estado, con la DIAN, etcétera, etcétera, hablemos que asciende a, no sé, 50,000 billones de dólares. ¿Sí? Vamos a ponerla. Esa es la deuda de todo el mundo. Pero llega una persona y le cobran y lo ponen a pagar una deuda y él entrega todo su capital. Y el capital de él son 60,000 billones de dólares. ¿Me está entendiendo? Entonces, un día él dice y muestra que él no debía nada y que le quitaron todo su capital o que él entregó todo su capital. Y como él no debía nada, entonces dice: de ahora en adelante, de esa plata que entregué, todo el que quiera puede pagar su deuda de ahí. ¿Me hago entender? Así es con Cristo y su muerte. Como la muerte del Señor Jesucristo fue injusta y no tenía por qué morir, entonces Él pagó por nuestra muerte. Todo lo que el pecador tenía que pagar, todo lo que el pecador tenía que asumir, el Señor pagó por todos los pecadores. Por eso dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Sufrió lo que nosotros debíamos sufrir y pagó el precio del pecado. Génesis, lo mencioné hace un momento, leámoslo. Génesis capítulo 2, versículo 17. El Señor dice, el Padre, Dios le habla a Adán, ¿se acuerda Adán? Y a Eva, y les dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Ciertamente morirás. O sea, la desobediencia, el pecado, trae como precio la muerte. El libro de Romanos, capítulo 3, estos días nos hemos aprendido esos textos. Romanos 3:23, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, léanlo, por favor. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, del Padre, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es tan importante el nacimiento de Cristo? Pero también, ¿por qué es tan importante la muerte de Cristo? No vuelva a mirar, por favor, la película de la Pasión de Cristo con esa misma mentalidad de pobrecito y cómo son de malos los romanos, ¿no? No lo vuelva a mirar con esa mentalidad. Cuando usted vea la Pasión de Cristo, entienda que es la manera en que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados. Que sin esa obra del Señor Jesucristo, sin esa crucifixión, esa entrega y esa muerte del Señor Jesucristo, si no hubiera existido, usted no tendría oportunidad de pagar ante el Padre todas las deudas que debe. Por eso es importante tener en cuenta, nosotros no caminamos con el Señor, no venimos a la iglesia para pedirle al Señor que nos dé, venimos a la iglesia para agradecer al Señor por lo que nos ha dado.
¿Lo está entendiendo? Venimos a la congregación, seguimos a Cristo, buscamos la santidad, nos alejamos del pecado, nos alejamos del mundo, porque es la manera de corresponder al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros entendemos que el Señor pagó por nuestros pecados, ¿por qué vamos a seguir pecando deliberadamente? ¿No sería como injusto, como malagradecido, como ingrato? Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Cuando entendemos todo lo que el Señor hizo por nosotros, lo que hacemos es corresponder a su amor, alejándonos del pecado. Y por eso dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados sus pecados. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra tarea es corresponder a la obra del Señor Jesucristo. Amén. Por eso es tan importante. Note esto: la paga del pecado es muerte. El texto anterior dice: por cuanto todos pecaron, como todos ustedes pecaron, yo también, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Dios, se hizo hombre, y como hombre no pecó, y como hombre entonces injustamente pagó sin deber nada. Y entonces dijo: mi precio y todo lo que pagué cubre el pecado de todos los hombres. El libro de Isaías capítulo 53 versículo 7 dice que el Señor lo hizo voluntariamente, ¿no? Dice que angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiere decir que el Señor no se resistió a pagar por nosotros. Amén. Sino que pagó por nosotros con amor, voluntariamente se entregó. No quiso resistirse, no puso resistencia, sino que lo hizo sabiendo el bien que nos hacía. El libro de Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19 Romanos 5, 18 y 19. Preste mucha atención a este texto. Dice así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿De qué está hablando allí? De Adán, ¿no? Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice: de la misma manera, por la justicia de uno vino ¿a quién? A todos los hombres la justicia de vida. Porque así, vuelve y repite el versículo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, ¿verdad? Por ahí hay personas que dicen: uy, yo cuando me encuentre con Adán allá en el cielo le voy a clavar la mano. Eso me dijo una vez una persona. Yo dije: uy, hermano, usted así no puede ir al cielo, hermano. ¿Sí? Y está diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia perfecta. ¿Sabe? Usted, por más que obedeciera desde niño, por más que lo hiciera, no puede ser santo sin pecado, porque ya lo trae en su ADN.
Pero Cristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo, Él no traía el pecado por el ADN y fue hecho humano completo a través de María. Y como no venía ni con el pecado de Adán, ni tampoco personalmente pecó, entonces nos da la oportunidad a nosotros, Él, pagando por nuestros pecados, de ser justificados todos. Dice, los muchos serán constituidos justos. Note esto. Subraye la palabra que dice serán. Por ahí hay algunas religiones que dicen, como ya Cristo venció el pecado, entonces nosotros todo lo que hagamos, ya el Señor pagó por esos pecados, revolquémonos en el mundo y hagamos lo que nos dé la gana. No, aquí dice que por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por eso hablamos, ¿se acuerda qué tenemos que hacer para ser justificados? La clase de la salvación, ¿lo recuerdan? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, esa clase vamos a hablar más adelante, otro día. Primera de Pedro 3, 18. Cuánto me alegra verlos tomar apuntes. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, o sea, Cristo, ¿por quiénes? Por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Está hablando, todo esto fue la importancia, note lo tan importante. Si Cristo no muere, nosotros no tendríamos oportunidad. Esa persona que se va hasta Monserrate de rodillas pagando por sus pecados o pagando las penas, no paga por sus propios pecados nada. Nosotros oramos y el que pagó por los pecados nos limpia de todo pecado. La palabra del Señor dice que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo es quien nos limpia de todo pecado. Entonces, amado hermano, ya es tiempo de mirar el nacimiento del Señor Jesucristo de esa manera tan ridícula como la miran por ahí en alguna parte, ¿no? Y es importante tener en cuenta que Cristo, cuando usted lee la historia del nacimiento de Cristo, o cuando usted en diciembre ve personas celebrando la natividad, aunque no coincide con el tiempo, con la fecha, tenga en cuenta que es la conclusión, o no más bien la conclusión, o la forma en que el Señor Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Amén. Y el tercer punto, porque estamos mirando tres cosas, tres puntos importantes, porque la importancia de entender el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. ¿Y por qué es tan importante la resurrección de Cristo? ¿Qué pasaría si Dios hubiera nacido, se hubiera hecho hombre y hubiera muerto para pagar por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, pero no hubiera resucitado? Filipenses capítulo 2, estamos leyendo ese texto para comenzar cada uno de los puntos, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo siguiente, 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, ¿sí? Las huestes espirituales, ¿sí? Y en la tierra, ¿quiénes están en la tierra? Nosotros. Y debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? Toda la naturaleza. Sigue diciendo,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Note que la obra del Señor Jesucristo se completa a través de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo hubiera muerto, ¿quién sería nuestro Señor? Si hubiera quedado muerto y no hubiera resucitado. ¿Entienden esto? Pero dice que Cristo fue levantado, el Padre lo levantó y lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, en el libro de Mateo, habla y dice el Señor, toda potestad, hemos leído ese texto, Mateo 28, 18, ¿se acuerdan? Los que están estudiando en el evangelismo, dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo dijo el Señor Jesucristo después de resucitar. Nunca dijo eso antes de resucitar. Pero lo dijo con esa claridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Lo recuerdan? El Señor lo que está diciendo es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que al resucitar el Señor Jesucristo, el Padre le dio autoridad y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso nosotros somos cristianos. Y la diferencia de nuestra fe es que nuestra fe y la verdad de la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios vivo, un Salvador vivo. Note que todas las religiones tienen dioses muertos. Tienen sabios muertos, tienen profetas muertos, ¿sí? Muhammad, que es el gran Mahoma de la religión musulmana, está muerto. Y siempre hablan de su gran profeta, Muhammad, pero está muerto. En cambio, nosotros tenemos un Salvador que vive y que tiene potestad sobre todo lo que está en el cielo, lo que es espiritual y también lo que es material. Amén. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Por eso aquí está hablando casi de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Podríamos decir, él también se hizo hombre, nació y se hizo carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir, para ir a la muerte y por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto es maravilloso y esto es muy diciente. Toda la obra del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor Jesucristo es importante porque es la muestra que venció la muerte. ¿Me explico? Satanás tenía el control de la muerte. Por pecado de todos los hombres, Satanás tenía el derecho a que todos los hombres estuvieran bajo control de su muerte. Ese pecó. Ahí está José. Muerte eterna. No tiene esperanza. Ahí está Miguel. Miguel es un pecador. Muerte eterna. No hay oportunidad para Miguel porque es un pecador. Pero cuando vino el Señor y el Señor muere, ¿por qué razón es la muerte? ¿Por qué causa es la muerte y teníamos que quedarnos muertos? Por el pecado.
Pero cuando el Señor Jesucristo muere, el pecado se encuentra con una persona que no la muerte se encuentra con una persona que no tenía pecado. Y entonces cuando se encuentra con una persona que no tiene pecado, ¿qué puede hacer la muerte? Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Léalo con atención. Por favor, con mucha atención. Si tiene sueño, vaya y échese agua y vuelve porque quiero que lo lea con atención. Bueno, ya están todos atentos. Dice, varones israelitas, nótenlo con cuidado. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre todos vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre todos vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estaba el apóstol Pedro hablándole a puros judíos y los judíos conocían al Señor. Dice a o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por quién? Por ella. ¿Por quién? Por la muerte. Oiga, esto es impresionante. O sea, la muerte no podía retener al Señor Jesús, porque era Dios santo, porque era un hombre santo. Pase al versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿cómo? Señor y Cristo. ¿Sabe por qué Señor? Porque como no cometió pecado, entonces al morir venció la muerte. ¿Están entendiendo eso? Porque la muerte vencía a todos los hombres porque eran pecadores. Pero cuando Cristo muere y la muerte lo revisa y dice, muescas, caramba, no ha cometido pecado. Y como no cometió pecado, entonces tengo que soltarlo. Por eso dice que sueltos los lazos de la muerte. Entonces ahora el Señor es resucitado por el Padre. La muerte lo suelta, el Padre lo resucita y vive para siempre. Ya la muerte no lo puede tocar jamás. Y como Él pagó, siendo Dios hecho hombre, la muerte de Cristo es suficientemente costosa, es suficientemente, ¿cómo lo llamamos? Ayúdenme. Poderosa, costosa, es tan grande, fue tan tremendamente valiosa, que alcanza para que todos paguemos, o sea, para que todos nos acojamos a ese pago y nuestra vida también sea eterna como la de Cristo. Amén. Por eso, mi hermano querido, todo cristiano es una persona agradecida con Cristo por lo que Él hizo. Nosotros no seguimos a Cristo para que nos haga milagritos, para que nos vaya bien en la vida. Esas iglesias cristianas que predican, que todo el tiempo están predicando y motivando, y el Señor este año te va a dar, busca del Señor, ayuna, métete con el Señor porque este año vas a tener los negocios que estabas esperando. Esa es una secta. Porque lo que tenemos que decir hoy es, caminamos con el Señor por gratitud a lo que Él hizo por nosotros, porque es la única esperanza de también tener vida eterna y que la muerte no nos tenga allí siempre hasta llevarnos al infierno. Amén. Si usted quiere estar con el Padre, no puede nunca jamás saltarse el pago del pecado que hizo el Señor Jesucristo.
Por eso solamente los cristianos seremos salvos. Esa es la gran diferencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 16, por favor. Y por favor presten muchísima atención. Dice, aquí hace una reflexión el apóstol Pablo y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí está haciendo una reflexión y está hablando a gente que dice que no hay resurrección. ¿Sí? ¿Se acuerdan quiénes decían? Había una secta en ese entonces que decía que no había resurrección, que era la secta de los saduceos. Y está el apóstol Pablo hablando sobre lo que ellos dicen. Y devuélvase un poquito, por favor, al texto inicial. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Siga versículo 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si eso fuera cierto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está el apóstol Pablo diciendo, si no hay resurrección, si no hay oportunidad de resucitar, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, todos los que estamos dando la vida por Cristo o estamos siguiendo este evangelio, somos dignos de que la gente diga, pobrecitos esas personas. ¿Sí? Dice, mas ahora, preste atención, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es el primero de todos los que durmieron en su fe, en su creer, en su confianza en Él. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró ¿qué? No solamente entró la paga del pecado y la santidad, sino que entró también la resurrección. ¿Están entendiendo esto? Porque no es solamente porque podría pasar como pasa con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que el que muere sin ser testigo de Jehová se acabó como un pollito. Y ya se desapareció y que no hay infierno y se acabó. Pero dice que no es así. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también entró por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Amén. ¿Ya llegamos al 21? Ahora, mi hermano querido, esa misma resurrección que nosotros encontramos en las fiestas de Semana Santa, ¿no? Domingo de resurrección. Pues esa misma resurrección es la esperanza de todo cristiano. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco. Si Cristo hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, nosotros también. Si Cristo no hubiera nacido, nosotros no tendríamos esperanza. Por eso nuestra fe se basa y nuestra confianza en el Señor y nuestra fe es creer en la obra del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, porque Cristo nos dio un nuevo nacimiento, Cristo pagó por nosotros y nosotros también morimos al pecado cuando creemos en Cristo, y todo el que muere al pecado, por eso debemos bautizarnos, ¿cierto? Dice que con Cristo somos sepultados, pero también viviremos a través de la resurrección. Y terminamos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Terminamos y esta es la esperanza mía. Y espero que sea la suya a partir de hoy. O que ya venga siendo desde que el día que se convirtió al Señor. Amén.
pero que desde hoy reforcemos y esa sea nuestra esperanza mayor. Y dice, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. La palabra del Señor dice, porque ¿qué servirá al hombre si se gana todo el mundo pero pierde su alma? La palabra del Señor dice, habla y dice que después de muchas tribulaciones entraremos al reino del Señor. ¿Qué quiere decir? Que seguimos siendo humanos, que buenos y malos nos pasan cosas buenas y malas, que no porque somos cristianos entonces ahora levitamos y ya no pasa nada, no. Sin embargo, porque somos cristianos, porque nos aferramos al pago, y la palabra del Señor dice que todo el que crea en el Señor Jesucristo, en todo lo que hizo, que el que entregue su vida al Señor, que toda persona que se arrepienta de sus pecados, que confiese que Jesús es su Señor, dice que será salvo. Amén. Claro, por eso dice serán. ¿Se acuerda que le dije subráyelo? Porque seremos o somos, y los que no conocen a Cristo serán salvos si el Señor, si entrega su vida al Señor, si cree en el Señor y vive para el Señor. Nosotros estamos aquí, nuestra labor es precisamente cada día corresponder al amor del Señor y aferrarnos a su obra. Permita que sea el Señor quien limpie sus pecados. Amén. Entregue su vida a Cristo, porque nadie puede ser salvo por sus propias obras. Porque nadie es justo si no es justificado por Cristo. Y porque nadie vence la muerte, sino únicamente el Señor Jesucristo. Y porque ninguno podrá resucitar si el Padre no le resucita. Pero el Padre resucitará exactamente a aquellos que estén justificados como Cristo, y la muerte no lo puede retener. Por eso es tan importante estos tres acontecimientos. Diga conmigo: nacimiento, muerte y resurrección de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Y allí yo sé que usted ha tenido la oportunidad de meditar cómo está su fe. Nuestro llamado, el Señor ha puesto esto en mi corazón, y el llamado nuestro es a no volver a mirar a Dios como un objeto de darme cosas y de proveer para mi vida, sino mirar al Señor como nuestro más grande amor, como la persona que ha hecho todo por nosotros, y que no hay mucho para pedir, pero sí mucho para agradecer. Obviamente siempre encomendamos al Señor nuestras peticiones, lo que deseamos hacer, y el Señor sigue haciendo milagros, pero no es esa la razón por la que nosotros adoramos a Dios, no es esa la razón por la que nosotros nos congregamos, sino que la razón es
lo que acabamos de mencionar. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos entender toda tu obra. Tú viniste, Señor, a la tierra para dar tu vida por nosotros, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer ya, porque es imposible para el hombre como persona presentarse santo por sus propios méritos, por sus propias capacidades, por sus propias obras, Señor, porque no había manera de soltarnos de los lazos de la muerte y de poder, Señor, estar ante tu presencia. Tú lo hiciste todo por nosotros. Nos has amado desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, y te entregaste voluntariamente, Señor, para permitirnos el gozo de estar eternamente en tus brazos ante el Padre. Hoy, Señor, agradecemos por permitirnos entender tu obra y te rogamos, Señor, que nos ayudes cada día más y más para podernos, Señor, perfeccionar, para poder, Señor, a través de tu palabra, a través de tu santidad, estar limpios y podernos presentar ante el Padre. No queremos, Señor, morir en pecado, en desobediencia. Queremos, Señor, cada día corresponder a tu propósito y caminar de tu mano. El que te tiene a ti tiene la vida. El que te tiene a ti, Señor, tiene la salvación. Y el que te tiene a ti, Señor, puede estar seguro, puede estar confiados que resucitará el día que tú vengas por tu iglesia y que nos encontraremos contigo, Señor. Permítenos compartir esta verdad, impregnar a los nuestros, a los que más podamos, Señor, llevarlos a ti. Que cada vez tu iglesia sea, Señor, el cumplimiento de tu obra, que cada vez tu iglesia, tu obra crezca y muchos sean salvos. Tu sacrificio es suficiente para toda la humanidad. Que muchos sean, Señor, restaurados, que muchos sean, Señor, salvos a través de lo que tú ya hiciste por nosotros. No tenemos más palabras que agradecerte por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Ninguna.